Hay ciertas cosas que ves en este trabajo, cosas que te obligan a redefinir lo que creías que era normal. Pero, créanme, ninguna se compara con lo que pasó esa madrugada en Oblatos. Han pasado años y todavía me despierto sintiendo ese frío, el mismo que te recorre la espalda cuando sabes que has tocado algo que no pertenece a este mundo. Antes de que sucediera, yo era el típico paramédico veterano. Escéptico. Firme. La adrenalina de una emergencia real es un chute, lo sobrenatural, lo dejaba para las películas. Trabajaba el turno nocturno con Mireya, una mujer joven, brillante y, por suerte, tan anclada a la lógica como yo. Llevábamos 3 horas de patrullaje tranquilo en la ambulancia 07, el silencio solo roto por el ruido de la radio y el motor. Eran las 2:13 de la mañana en punto. Estábamos cerca del mercado de abastos, cuando la radio crepitó con esa urgencia que te pone el corazón a 100. Era el operador de turno, Lalo. 07, tenemos un código rojo en Oblatos. Paro cardiorrespiratorio, masculino, unos 60 años. Necesitamos una unidad inmediata en la calle Cardenal, número 312. Corran. Mireya y yo nos miramos. Oblatos es una zona de casas viejas, grandes y a veces olvidadas, en el corazón de Guadalajara. No preguntamos, en un código rojo, la vida se mide en segundos. Encendí las luces y la sirena, y en menos de 5 minutos estábamos frenando frente a una casa de fachada descuidada, con el portón de herrería oxidada ligeramente entreabierto. Era el número exacto. Un mal presentimiento me golpeó en el estómago, pero lo ignoré. Era solo la adrenalina. Bajamos de golpe, Mireya cargando el desfibrilador, yo con el equipo de vía aérea. Al empujar el portón, entramos en un pequeño patio con maleza. La puerta principal de madera maciza estaba sin seguro. El aire dentro era denso, pesado, con olor a humedad y a abandono. Llegamos a la sala. Y ahí estaba. Un hombre robusto, de unos 60 y tantos, con cabello canoso y un bigote ralo, yacía en el piso de mosaico. Su piel tenía ese color cerúleo inconfundible, la señal de que el oxígeno ya no circulaba. No había pulso. No respiraba. Estaba en paro. «Es hora, Fabián», gritó Mireya, ya colocando los parches del DEA en el pecho del hombre. Ella inició las compresiones de inmediato. Yo me agaché y preparé el equipo de intubación. Mientras Mireya se esforzaba, con el sudor ya perlado en su frente, levanté el radio a mi boca. Base, 07 en escena. Paciente en paro, confirmada la dirección, 312 Cardenal. Solicitamos apoyo de una segunda unidad y una patrulla de tránsito. Estaba concentrado en la voz de Mireya, en el ritmo de las compresiones, cuando Lalo respondió. Y lo que dijo me hizo parar en seco, la adrenalina reemplazada por un escalofrío de pies a cabeza. 07, repita la solicitud, no tenemos registrado ningún llamado de esa dirección, repito, no hay un reporte de emergencia activo. Ninguno. Pensé que Lalo estaba bromeando o dormido. No era la primera vez que un operador se equivocaba. Lalo, deja de jugar. Es un código rojo. Te lo reportamos hace 5 minutos. Hombre de 1,60, PCR, tirado en la sala. Lo tenemos aquí. Silencio en la radio. Solo el sonido sordo de las compresiones de Mireya. Fabián, la voz de Lalo era ahora lenta, cautelosa, y me di cuenta de que no estaba bromeando. ¿Puedes repetir la descripción del hombre? Le di las características, edad, bigote, ropa de casa gastada. Luego, la pausa más larga y helada de mi vida. Fabián. Escucha bien. Eso coincide con alguien que atendimos hace casi 6 meses en esa misma dirección. Murió antes de que pudiéramos sacarlo. Fue un infarto masivo. El cuerpo fue retirado esa misma noche. El aire se fue de mis pulmones. Mireya seguía sus compresiones, ajena a la conversación en mi radio. Me levanté un poco, mi mirada fija en el rostro lívido del paciente. ¿Un error? ¿Una broma macabra? Mireya, la llamé, con la voz apenas un susurro, el operador dice que. No pude terminar la frase. Justo en ese instante, detrás de mí,
la puerta principal de madera que habíamos dejado abierta se cerró. No con un crujido de viento, sino con un sonido seco, contundente, definitivo. Un boom que pareció vibrar en mis huesos. Nos giramos al unísono. Los dos. Mireya detuvo las compresiones y su rostro se transformó en una máscara de puro terror. Vimos la puerta cerrada, y la luz de la calle, que antes se filtraba, desapareció, dejándonos en penumbra. La lógica se rompió. Esto no podía ser el viento, la casa estaba sellada. Regresamos la mirada hacia el centro de la sala, al lugar exacto donde Mireya había estado dándole RCP al hombre de Oblatos. Y entonces, todo se detuvo. El corazón de Mireya, el mío, la noción del tiempo. El hombre ya no estaba. Solo quedaba la camilla de lona que habíamos extendido, ahora completamente vacía, tendida en medio del mosaico gastado. El desfibrilador de Mireya estaba tirado a un lado, los cables sueltos. Lo único que confirmaba que no estábamos locos eran las huellas húmedas de las rodillas de Mireya sobre el piso, donde había estado luchando por una vida que, según el mundo real, no existía. La adrenalina volvió, pero esta vez no era la emoción de salvar a alguien, sino el instinto ciego de la supervivencia. Mireya soltó un grito ahogado y, sin mediar palabra, salimos disparados. Abrí la puerta de una patada, corrí por el patio y saltamos a la ambulancia, temblando. Conduje la 07 sin sirena, sin luces, solo queríamos huir de ese lugar. Lalo nos siguió llamando por radio, su voz llena de preocupación y confusión, preguntando qué había pasado, por qué habíamos cortado la comunicación. Lalo, logré decir, mi voz temblando, negativo. No encontramos nada. Dirección incorrecta. Nunca volvimos a mencionar el incidente en voz alta, ni entre nosotros ni con nadie de la base. ¿Cómo explicas que un hombre al que intentabas resucitar desaparezca en el aire? Nos habrían mandado a evaluación psicológica. Mireya y yo seguimos trabajando juntos por años, pero la confianza ciega que teníamos en nuestra realidad se rompió esa noche. Ahora, cada vez que la radio se enciende a las 2 de la mañana con un llamado urgente, siento ese mismo escalofrío. Y aunque sigo siendo escéptico, sé una cosa con absoluta certeza, esa madrugada, alguien o algo nos hizo creer que una vida podía salvarse, solo para recordarnos que hay almas en Guadalajara que no descansan, y que a veces, la muerte necesita una llamada de atención para confirmar su obra. Y esa vez, nosotros fuimos los elegidos para atenderla. Llevo casi 20 años en la seguridad nocturna del Hospital General de Veracruz. Créanme, a esas horas, un hospital no es un lugar de sanación, es un purgatorio de pasillos interminables y luces fluorescentes que zumban con un sonido que nadie más escucha. Es un laberinto silencioso, donde cada sombra parece tener un pulso propio. Mi turno, el de la madrugada, es el peor. Las sirenas cesan, los familiares se han ido y solo queda el personal esencial, las enfermeras exhaustas, los médicos de guardia y yo, don Rogelio, haciendo mis rondas. La noche del 14 de mayo parecía ser una más de esas madrugadas lentas y pegajosas, con esa humedad del puerto que se te mete en los huesos. Eran las 4:27 de la mañana cuando llegué al área de urgencias pediátricas. Ahí, entre los sillones desiertos y los carteles coloridos que ahora parecían burlarse de la quietud, la vi. Una niña. Sola. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba un camisón de hospital, pero lo que me detuvo en seco fue su aspecto. Tenía el cabello oscuro, lacio y completamente mojado, pegado a su frente. El camisón también estaba empapado, como si acabara de salir de la lluvia o de una bañera. En un hospital con aire acondicionado, que un niño estuviera tan húmedo era una alarma instantánea. Me acerqué despacio, intentando no asustarla. Hola, mi niña, dije con la voz más suave que pude, ¿estás perdida? Ella levantó la cabeza. Sus ojos eran inmensos, oscuros y extrañamente fijos. No había miedo en su mirada, sino una especie de paciencia infinita. No encuentro a mi mamá, me respondió con una voz diminuta, apenas un suspiro. ¿Y dónde te dijo que la esperaras? Aquí. Me dijo que esperara aquí, que ella vendría pronto. Mi primera idea fue que se había escapado de alguna habitación, tal vez en el área de quemados o de algún pabellón de trauma.
La tomé de la mano, y sentí un frío antinatural, la piel de su mano era gélida, como la cerámica. Vamos, pequeña. Vamos a la central de enfermería para que te ayuden a encontrarla. Caminamos hacia el módulo de información, que a esa hora solo era atendido por la enfermera Aurora, una mujer de carácter fuerte y pocas bromas. Aurora, tengo un problema, le dije. Esta niña está sola y dice que busca a su mamá. ¿Revisaste el registro de egresos? Mientras Aurora tecleaba en la computadora, la niña se soltó de mi mano. Se detuvo en la entrada del pasillo que lleva a las unidades de cuidados críticos, esa zona restringida con doble puerta y un silencio aún más pesado. Me señaló con un dedo diminuto hacia el fondo. Ella se quedó allá. En la cama 12. Aurora, que escuchó la palabra, críticos, levantó la vista y frunció el ceño. Imposible, Rogelio. La cama 12 del área de intensivos está vacía desde ayer en la mañana. Fue desocupada, desinfectada y nadie ha ingresado allí. Llevamos toda la noche sin movimientos en esa zona. Yo miré a la niña, que seguía con su dedo apuntando al pasillo oscuro. ¿Cómo podía saber el número de una cama que supuestamente estaba vacía? Antes de que Aurora pudiera decir algo más, la niña avanzó sola. Cruzó la primera puerta del pasillo de críticos con una rapidez asombrosa. Sentí una punzada de pánico. Sabía que no debía dejarla entrar, pero también sentí que si la agarraba, podría gritar y crear un alboroto innecesario. «Espera, niña», exclamé, y corrí tras ella, con Aurora pisándome los talones. El pasillo de críticos era siempre sombrío, incluso con las luces encendidas. Es donde la vida pende de un hilo, y el ambiente lo refleja. Un aire denso, casi irrespirable. Llegamos a la altura de la cama 12. Estaba tal como Aurora había dicho, inmaculadamente hecha, sábanas blancas, dobladas con precisión militar. Vacía. La niña estaba ahí, parada junto a ella, mirando las sábanas blancas y perfectas, como si no pudiera creer lo que veía. Su rostro reflejaba una tristeza profunda. Luego, levantó su vista hacia mí. Sus ojos grandes me taladraron, y en esa mirada vi algo más que un simple extravío. Vi el frío del agua, la confusión y la desesperación. La enfermera dijo que me quedara quieta, murmuró, su voz apenas audible. Pero ya no regresó por mí. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. La enfermera de turno de esa zona estaba a unos metros, y no se había movido de su puesto. ¿Qué enfermera, mi vida? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. La niña se encogió de hombros, su cabello mojado brillando bajo la luz. Su respuesta llegó con la frialdad de una tumba. La que me sacó del agua. Mi mente intentó desesperadamente encontrar una explicación, un juego, un delirio, una pesadilla. ¿Sacada del agua? Estábamos a muchos kilómetros del mar, en un hospital. El silencio se hizo absoluto. Aurora estaba pálida como el yeso a mi lado. Estábamos a punto de gritar, de correr, cuando la niña frente a nosotros comenzó a desvanecerse. No fue rápido como un truco de magia. Fue lento y espeluznante. Su silueta comenzó a ondear, como el reflejo en el agua cuando tiras una piedra. El contorno de su cuerpo se volvió borroso, difuso. El camisón húmedo se desintegró en una bruma blanca. En cuestión de 3 segundos, la pequeña niña de los ojos tristes se había ido, disuelta en la quietud del pasillo, como si hubiera sido hecha de vapor de agua helada. Solo quedó el aire viciado y el eco de su voz. Aurora y yo no hablamos hasta que regresamos a la central. Estábamos temblando, empapados en sudor frío. Yo, el guardia pragmático, estaba al borde del colapso. La niña, el registro, dije, señalando el monitor con mano temblorosa. Aurora, con las lágrimas asomándole a los ojos, buscó en los historiales de ingreso reciente por la madrugada. Después de unos minutos eternos, encontró el registro. El expediente que coincidía con la hora en que el hospital se había hundido en el silencio. Horas antes, una ambulancia había traído a 2 pacientes, víctimas de un terrible accidente automovilístico en una carretera cercana al río. Paciente 1, madre. En estado crítico. Paciente 2, hijo. Masculino,
7 años. Fallecida al llegar. Mi vista se fijó en la causa de la muerte. El coche había caído a una zanja anegada. La niña, la sacaron, sí, pero no llegó viva. El cuerpo había sido llevado a la morgue hacía varias horas. La cama 12 no estaba vacía desde ayer, había sido la cama reservada de la madre, la paciente crítica. La niña, en su desesperación, buscando el único lugar donde su madre debía estar, se había materializado en el punto de su último anhelo. Dejé ese hospital 3 meses después. Ahora trabajo de día y en un lugar donde la luz del sol lo inunda todo. Pero cuando llueve, cuando siento ese olor a humedad o cuando veo una sombra extraña en la esquina, recuerdo el frío de esa mano diminuta. Sé que la niña no estaba buscando a su madre. Ella nos estaba buscando a nosotros, buscando la última pieza de la historia que le fue arrebatada, la confirmación de que ya no estaba en el mundo. Y me aterra pensar que, en ese laberinto de dolor y muerte, aún hay almas empapadas esperando a alguien que ya no puede regresar. Si trabajas en el turno nocturno de un hospital, aprendes a ignorar los ruidos extraños. Las tuberías, el ascensor que se queja, el viento en las ventanas. Pero hay algo que no puedes ignorar, la atmósfera. Y el piso de cirugía del IMSS de Monterrey, donde yo trabajaba, tenía una atmósfera pesada, especialmente cerca de la cama 9. Esa cama, créanme, era una leyenda negra. Ninguno de los médicos antiguos quería ver a sus pacientes asignados allí. Y con razón. Desde que recuerdo, había un patrón, fallas en los equipos, el timbre de llamada sonando solo, y lo peor, ese frío punzante que solo sentías al pasar por ese cubículo, incluso en pleno verano regio. Si el paciente era dado de alta, en menos de una semana reingresaba con complicaciones serias. Si fallecía, bueno, lo hacía de forma violenta y rápida. Yo, Adriana, era una enfermera joven y muy de manual. Ignoraba las supersticiones. Para mí, la cama 9 era un mal circuito eléctrico o una mala racha, nada más. Pero esa noche todo cambió. Eran las 11:50 de la noche. Estaba terminando mi ronda de signos vitales. El paciente de la cama 9 era un joven de unos 25 años, ingresado esa tarde por una apendicectomía de emergencia. Estaba recuperándose bien. Al acercarme, noté que estaba despierto, con los ojos abiertos. ¿Joven? Pregunté suavemente. ¿Necesita algo? ¿Dolor? Él no me miró. Su mirada estaba fija, absolutamente clavada en el techo, justo sobre su abdomen. Parecía estar en shock, pero no por el dolor físico. ¿Está bien? Insistí, tomando su muñeca para revisar el pulso. Lo que dijo me heló la sangre, no por la frase en sí, sino por el tono, un susurro tembloroso, seco, como si se estuviera quedando sin aire. Hay alguien parado sobre mí, musitó, sin parpadear. Me está mirando fijamente. Solté su mano. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré hacia el techo, un techo blanco, impoluto, con el mero plafón hospitalario y el punto donde se supone que debería estar el foco. No había nada. Solo el reflejo distorsionado de la luz del pasillo. Tranquilo, joven. Está un poco desorientado por la anestesia, intenté sonar profesional, pero mi voz era un hilo. No hay nadie. Él se estremeció. Fue un movimiento sutil, pero de profundo terror. Su mirada no se despegaba de ese punto. Me giré al monitor. Y ahí estaba. Su frecuencia cardíaca se disparó. De 80 a 140 pulsaciones por minuto en cuestión de segundos. Taquicardia extrema. Necesito que se calme. Le ordené, intentando que su mente saliera de lo que fuera que estuviera viendo. Él no me escuchó. Levantó su brazo derecho, débilmente, como un escudo. Sus ojos se inyectaron en sangre. Estaba aterrorizado por lo que veía, y era palpable. No lo deje que se acerque. Su voz era un gemido. No lo deje bajar. Esa última frase fue una puñalada de terror. ¿Bajar? ¿La cosa que estaba en el techo iba a bajar?
saqué mi radio para llamar al residente. Iba a necesitar sedación urgente. Pero justo cuando iba a hablar, ocurrió un ruido seco. Clac. El monitor cardíaco se apagó de golpe. Luego, la luz del pasillo, las luces de emergencia, todo. El tercer piso quedó envuelto en una oscuridad total, absoluta. Un silencio que devoró hasta mi propia respiración. Duró 5 segundos. 5 segundos que fueron una eternidad. Podía escuchar mi corazón golpear contra mis costillas y el débil jadeo del paciente de la cama 9. En esa oscuridad, sentí el aire frío y espeso sobre mí, el mismo frío que siempre había asociado con ese cubículo. Sentí una presencia, intangible pero innegable, acercándose. Entonces, el generador entró, con un gruñido distante, y las luces volvieron. Lo primero que vi fue al paciente. Y el grito me rasgó la garganta. El joven, que un momento antes estaba acostado y aterrado, ahora estaba sentado en la cama, completamente vertical, como si un resorte lo hubiera impulsado. Pero estaba muerto. Los ojos, dilatados y vidriosos, seguían abiertos, fijos en el mismo punto del techo. Su boca estaba ligeramente abierta en un mudo grito de horror. El brazo que había levantado para protegerse, ahora caía inerte sobre las sábanas. La autopsia después diría, infarto masivo fulminante, pero yo sabía que no fue su corazón lo que falló, fue el miedo. Esa misma noche, después de que el cuerpo fue retirado, la cama 9 quedó vacía. La desinfectaron, la hicieron de nuevo, pero nadie quiso mover un solo equipo cerca de ahí. Yo me negué a volver a ese pasillo sola. Claro, siempre hay un valiente. El doctor Ricardo, un interno recién llegado, inteligente y soberbio, se burló de nuestras supersticiones. Quiso demostrar su superioridad científica. Dijo que pasaría su guardia durmiendo en esa cama, para demostrar que todo es sugestión colectiva e histeria. Le rogamos que no lo hiciera. A la mañana siguiente, no tuvimos que preguntarle nada. Ricardo estaba en el vestuario, pálido, temblando incontrolablemente mientras se quitaba la bata. Presentó su renuncia de inmediato. Antes de irse, lo detuve. Le rogué que me dijera qué había pasado. Su mirada era la misma mirada rota y fija que yo había visto en el paciente muerto. Solo pudo pronunciar una frase que se ha convertido en el mandamiento no escrito de ese piso. No usen esa cama. Él no quiere compañía. Nunca supimos quién era él, ni por qué estaba anclado a la cama 9. Solo sabemos que no es el espíritu de un paciente, sino algo mucho más antiguo y oscuro, una entidad parasitaria que usa la quietud del hospital y la vulnerabilidad de los cuerpos enfermos. Algo que se posa justo encima de tu pecho, esperando que baje la guardia, esperando el momento exacto en que la luz se apaga, para recordarte que en ese piso, no eres tú quien lucha por tu vida, sino que ya eres una presa elegida. Y yo, la enfermera racional, ahora sé que la tecnología puede fallar y las luces pueden apagarse, pero el miedo que vi en los ojos de ese joven nunca se extingue. Solo se queda, vigilando, sobre la cama 9.